Muy, pero muy buenos días a todos y a todas en este lunes, el lunes 29 de junio. ¿En qué día? Con Eddie Bueno en la sección del análisis con el general Soto Jiménez. Para mí es un honor que usted nos reciba donde usted quiera, donde usted esté ahora mismo, en cualquier parte del mundo. Esa es la gran facilidad que nos da la tecnología en el día de hoy. Usted puede estar en Nueva York, puede estar en Europa, puede estar en Brasil, y ahí está llegando nuestra señal por vía al streaming. Yo soy Francisco Lluveres. Muy, pero muy buenos días, general Soto Jiménez. Bueno, Francisco, un placer de nuevo compartir contigo. Como siempre, un honor. Eso tiene su inconveniente, porque yo te estoy viendo demasiado en la semana. Bueno, pero como tú dices, es propiciatorio que este encuentro sea, este espacio sea cuando comienza. Así es. La semana, como siempre, que debo decirte un saludo muy dominicanista, muy leonelista y muy pueblista para toda la audiencia de nuestro espacio. Bueno, y lo comentábamos fuera del aire y queremos seguir haciendo las exhortaciones de estas tremendas temperaturas que está haciendo en la capital dominicana y en el país. Hay que beber agua, andar bastante fresco, porque de verdad que entre el polvo del Sahara y el calor y los tapones, sí, hay que tratar de cogerlo como un poco suave, porque de verdad que tenemos días más largos. Ya hoy, ya a las 5 o 6 de la mañana está saliendo el sol, y todavía a las 7 de la noche todavía tenemos el sol afuera. Decía que los días son más largos y es por eso que las temperaturas también están más largas. Y prepárese para la factura eléctrica, porque si usted tiene aire acondicionado lo va a usar bien, y eso es un aumento en la tarifa eléctrica. Y déjame decirte, no solamente aire acondicionado, porque de hace tiempo está el auxiliar de los abanicos. Ah, sí. El abanico toma una connotación ahora muy superior, y aunque hay tratadistas que dicen que somos un país sin estaciones, aquí se cumple, ahora se cumple menos, pero se cumple siempre, por los meses del año, lo que se llaman las cabañuelas, con el efecto de las lluvias y las temperaturas. Sí, eso es. Entonces, todo, y eso enerva el ánimo, ¿verdad? Sí, sí. Y hay que rogarle a la población paciencia. Sí, hay que cogerlo suave. Sí. General, hemos tenido recientemente una tragedia en el hermano pueblo de Venezuela, al cual nosotros enviamos desde acá nuestra solidaridad para todos los venezolanos, luego de esta tragedia del terremoto, 2 terremotos, uno seguido de otro bastante cerca, con escala de 7.2, 7.5, que ha dejado una cantidad enorme de muertos, fallecidos y desaparecidos, que realmente alarma a toda la población mundial, y eso ha hecho también de que el mundo se solidarice con el pueblo venezolano. En este caso, general, yo sé que usted, con su experiencia, como lo recordamos, como exministro, como ministro en aquel momento de Defensa 2000-2004, usted manejó también una situación, en este caso con el Río Blanco, una tragedia que sucedió cerca de la frontera de nuestro país. Y yo quiero que usted me cuente un poquito de cómo usted manejó esa parte y cómo se parecen las tragedias de lo que está pasando en Venezuela y el rol de las Fuerzas Armadas en tragedia. Sí, mira, lo primero que debo solidarizarme, hacerme eco de esa solidaridad que tú expresas al pueblo venezolano. Y déjame decirte que obliga, porque hay que ver que en otras circunstancias históricas, muy ligada a la esencia de la dominicanidad misma, Venezuela fue solidario con el pueblo dominicano, ¿verdad? Y estoy hablando en el pasado. Hay una ligazón en ese sentido muy importante, comenzando porque no podemos olvidar que Venezuela le dio cabida y refugio al padre de la patria, a Juan Pablo Duarte. ¿Y dónde murió? Murió allá. Así, vivió exacto. Y murió allá. Exactamente.
Pero también, antes de él, hay que hablar del padre de la independencia efímera, Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres. Que no solamente vivió allá, sino que influyó mucho en lo que se puede llamar en la primera república venezolana. Íntimo amigo de Páez, del presidente Páez, que fue un colaborador cercano. Mira, y entonces también decirte que esa solidaridad se expresó. Hay gente que no, y es natural. El papel, el aporte de los venezolanos en la guerra de independencia. Mucha gente no sabe que hubo oficiales de las guerras de independencia venezolana que aquí pusieron su grano de arena, no podemos hablar de granito de arena, pusieron su grano importante en la guerra de la independencia. Con nombres muy marcados, Merced Marcano, Pascual Ferrer y muchos otros, en el campo de batalla. Y además asesorando, vamos a llamarle técnicamente, cuando la guerra se refiere, y traspolando su experiencia hacia nosotros. Entonces, eso también se agradece. Y hay otros muchos rasgos de solidaridad. Y nosotros debemos hacer, no solamente emocionalmente, sino como me he enterado que se ha hecho, poner todo nuestro empeño. No solamente, vuelvo y te repito, de solidaridad emocional, sino física también. Física. Así es. Bueno, y aprovechar, decirte, tú sabes que yo tengo, para bien o para mal, más para bien que para mal, la afición por la historia. Y uno vive pescando fechas, comparando situaciones, y te diré que en este caso, tiene todas las características, coincidencias, desgraciadamente. Y hay que buscarle siempre las cosas que pueden ser positivas en esa sincronización histórica. Al gran terremoto de Caracas del 1812. Que fíjate qué fatal coincidencia. En ese afectó varias localidades de Venezuela. Pero debo decirte que las más sufridas en ese terremoto, porque tú hablaste de los dos, ¿verdad? Pero tú tienes que calcular también la cantidad de réplicas que se han producido en todos estos días. Así es. Y réplicas con algunas de ellas tú hablaste de intensidad de 4 y 5. Así es, en réplica. Que no se puede. Y hay edificios que ha pasado, de los muchos que han sufrido, que estaban a medio caer, que se terminaron de caer con esa réplica. Hay víctimas. Y que es importante recalcar que esa zona donde fue afectada Venezuela, básicamente esos edificios bastante altos y también viejos, sí, considerados y construidos en la época del auge del petróleo de Venezuela. Claro. Bueno, pero lo mismo, óyeme, te digo que por eso me voy a esas, no son casualidades, son causalidades. Yo te decía que el del 1812 fue muy intenso en Caracas y fue muy intenso también en Maracaibo, en La Guaira y en otras poblaciones, pero básicamente la destrucción de esa época se concentró en Caracas y en La Guaira. El rol de las Fuerzas Armadas, general. Siempre hemos hablado, sí, y escúchame que lo interrumpa, siempre hemos hablado de que, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, las Fuerzas Armadas juegan un rol preponderante en ese tipo de tragedias. Pero antes de decirte eso, de abocarnos a eso, te debo señalar, y volvemos al del 1812, que hay una ligación política. Porque el del 1812, ya lo que fue la revolución independentista preconizada
por el precursor Miranda y Bolívar, había caminado. Pero fíjate lo que pasó. Al producirse eso, guarda las distancias, ¿verdad? En el tiempo. Guarda el tiempo. Fíjate lo que Bolívar, el libertador Simón Bolívar, era coronel. Coronel. Y el movimiento había aprendido por las razones que se han argumentado siempre en ese momento. Pero ya la jefatura de Bolívar era clara porque ya había existido problemas entre el precursor y Bolívar, que son los problemas típicos que se dan en todas las estructuras gregarias y en los partidos. ¿Y en la lucha de poder? Sí, entonces, ¿qué pasó? Que comenzaron los monárquicos, los realistas y sobre todo impulsados por la iglesia que tenía raíces realistas, ¿verdad? ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de Bolívar? Que yo sí, nunca se me ha olvidado eso. Que comenzaron a decir que, fíjate cuál era el punto de vista. Bueno, es un castigo, ¿verdad? De la providencia, por quererse libertar de España y cómo había caminado la República. Y se dieron muchísimos autos de fe. Interesante porque la gente comenzó a vestir de harapos, a rasgarse las vestimentas, andar descalzo, a hacer penitencia, pero también el asomo eso de que todo eso está pasando, esa es la respuesta de la divinidad. De la divinidad. Bueno, Bolívar dijo, en medio de eso, en Caracas, no sé si fue en Caracas o fue en La Guaira, que él dijo, lucharemos y nos opondremos a la naturaleza, ¿verdad? Y entonces usaremos esa victoria contra la naturaleza para imponer nuestra voluntad. Oye, qué frase. Hay otra coincidencia interesante. Ya yo te dije que eso fue en 1812. En ese proceso histórico que te estoy diciendo, en lo que iba a llamarse después la Primera República. Pero mira, tú sabías que en el 1812, así como está pasando hoy en el Medio Oriente, había una gran conflagración en el 1812. Lo que cambia son los imperios, ¿verdad? En aquella época era el imperio francés contra el imperio ruso, la invasión de Napoleón a Rusia y cómo, óyeme, fíjate la coincidencia, ahí cambió el curso de los acontecimientos a nivel internacional. Junto con ese, en el año de ese mismo, muy parecido, primero fue Venezuela, lo que pasó en Venezuela, y luego lo que pasó en el Medio Oriente. Pero, óyeme, 1812, el año del terremoto de Caracas y Guari y otras localidades, resulta que estaba pasando eso allá. Y el resultado fue que el imperio ruso en 1812 comenzó, ¿verdad?, a una resistencia contra importante. Pero eso tuvo influencia en todo, en el mundo conocido. Lo que cambian son los actores y las circunstancias. Claro. Y otra cosa que tú mencionaste hace un momentico, cuando introduciste el programa, es la tecnología. Así es. La tecnología. Bueno, y entonces fíjate cómo se barajan esas circunstancias. De todas maneras, un gran abrazo fraternal, no solamente a las víctimas mortales, a los desaparecidos, sino también a los que han perdido sus tenencias, sino a todo el pueblo venezolano. No, y tratar de que ellos como pueblo, como gobierno, traten de manejar, porque como todos sabemos, Venezuela está atravesando por una crisis política, por una transición política, luego de que el gobierno de Estados Unidos apresara a su presidente Nicolás Maduro y ahora mismo Delcy Rodríguez, que es la presidenta actual, está llevando las riendas del poder y
atrapa a Venezuela estos dos terremotos en medio de esta situación política Sí. un poco delicada y que esperemos que ellos se sepan manejar. Vi en redes sociales esta mañana que de hecho hay una pequeña diferencia entre Diosdado Cabello, entre los guardias americanos que están en el país y creo que debe haber un manejo. Discúlpame, para ese pero episodio. debo responderte tu pregunta. Sí, claro. ¿Eh? Del rol de las Fuerzas Sí, Armadas sí, en ese sí, momento. sí. Mira, y qué bueno la introducción que hicimos, porque resulta que los fenómenos naturales siempre están relacionados, y no es nada de ufología ni de esoterismo, con los grandes fenómenos políticos. Y la República Dominicana, vamos a hablar del pueblo dominicano, no escapa a esas realidades. Pero hay una constancia que hay que tomar muy en cuenta. Nosotros hemos sufrido en determinadas épocas las mismas circunstancias, los terremotos, desde época de la colonia. Solamente hay que recordar el terremoto que prácticamente se tragó la Vega Real en la fase de la conquista y destruyó lo que se había construido desde esa época, y eso alcanzó también parte de la ciudad de Santiago, y marca una fase en aquella época de la conquista. Pero después aquí hubo terremotos en otras circunstancias, y para no entrar en esa calenda, te voy a decir que famoso el terremoto del 46. Fíjate qué interesante, un terremoto que azotó a la costa noreste, Sánchez, ¿no? Y tú sabes lo que pasó, que no se conocía, no se manejaba esa palabra. Un gran tsunami que invadió, azotó poblaciones como la de Sánchez mismo, parte de la costa de Samaná. La gente en su idioma que entró el mar, entró el mar, y hubo poblaciones que desaparecieron. Pero ¿cuál es la referencia que debemos hacer a tu pregunta? En este caso, nosotros estamos en la cuenca del Caribe. Y nosotros, prácticamente anualmente, nuestros desastres naturales están ligados a los ciclones, a las grandes tormentas, también desde la colonia, que han causado grandes devastaciones. Por ejemplo, la Isabela, la primera Isabela, ¿verdad?, fue azotada por un terremoto que la hizo casi desaparecer, porque las construcciones, todo lo que era de madera y paja, que era la basamenta, se fueron. ¿Verdad? Solamente prevalecieron algunas de las edificaciones que se habían hecho de piedra. Pero recuérdate también, y eso marcó en esa época se marcó también una fase de la conquista, lo que se llamó la guerra de Higüey. Pero fíjate un detalle también, adelantando, con el asunto de los ciclones. Un ciclón marcó el régimen de Rafael Leónidas, el régimen naciente de Rafael Leónidas Trujillo en 1930. El famoso Sancenón. El famoso Sancenón. Pero fíjate, también un detalle, también ese carnaval de ciclones, vamos a llamarle así, carnaval de ciclones. Yo digo con otras palabras, que este es un lugar donde los ciclones se van de parranda. Siempre nosotros tenemos lo que se llama la temporada ciclónica. Sí. Y bueno, y podemos ver ahí el David que recibió el gobierno de don Antonio Guzmán, ¿verdad? Y siempre, bueno, Balaguer sufrió en los 12 años varios ciclones famosos. Sí, claro que sí. En medio de sus circunstancias, lo que fue el ciclón Flora y demás. Siempre hemos tenido eso ahí. ¿Qué significa eso para tu pregunta? Que las Fuerzas Armadas, antes de que apareciera el fenómeno de la defensa civil y eso, es que hacían el trabajo. Y sentamos doctrina nosotros en América de eso. Las Fuerzas Armadas siempre fueron el auxilio en caso de desastres, siempre. Y lo siguen siendo. Lo siguen siendo ahora con esa organización de la defensa civil. Entonces, pero las Fuerzas Armadas
ante todo solamente hay que saber lo que fue el ciclón David, lo que fue el ciclón George, el papel de las Fuerzas Armadas, y no solamente en rescate, sino también en la recomposición de la ciudad. Bueno, como es natural, al gobierno del presidente Hipólito Mejía le tocó la tragedia, que no se recuerda, pero fue una verdadera tragedia. Una tragedia, claro. Cuando, por Jimaní, cuando el río, el Río Blanco. Y eso entonces hizo que las Fuerzas Armadas y la policía participara de forma determinante en el auxilio siempre de la población y la recomposición, porque, óyeme, esas aguas no solamente llegaron a Jimaní, sino que yo recuerdo que se produjo, una de las imágenes que yo tengo, es que se produjo, y esto es pura geografía, como una continuación de lo de Río Blanco y unió los lagos, a tal grado de forma, diría yo, macabra, espeluznante. Los cadáveres de Jimaní llegaban al lago Enriquillo para hacer pasto de las alimañas. Wow. Que hay ahí. Fue una verdadera y tragedia. Las Fuerzas Armadas jugaron un papel, bajo las órdenes del presidente Mejía, jugaron un papel preponderante. Y no solamente el ejército, sino la Armada, la fuerza, el papel de la Fuerza Aérea fue tremendo en esa. Y siempre ha sido así. Las Fuerzas Armadas, yo digo que son el valladar, el primer escalón, diría yo. Y eso tiene sentido. ¿Desde cuándo se establece ese protocolo? Del auxilio. No, eso es antiquísimo, el papel. Pero hay que reconocer también que tomó conformación legal cuando la constituyente del 66, a partir del 66, ¿verdad? La constituyente, que tuvo fines políticos, sobre todo para aplacar lo que había provocado la guerra de abril, que fue la constitución del 63. Pero recuerdo, en esa constitución decía que las Fuerzas Armadas podrán participar en los planes de desarrollo y de salvamento, de desarrollo, ¿verdad? A pedido del Poder Ejecutivo. Y eso dio papel a las otras organizaciones que nacieron. Mira, las tragedias de los huracanes no son menos que las de los terremotos, desgraciadamente. Y entonces ahí nacieron cosas interesantes. Ahí nació las escuelas vocacionales. Por ese artículo. Y ahí pasó también, se fortaleció la Cruz Roja. La defensa civil. La defensa civil, desde esa época, hasta hacerse doctrina. Cosa que no acontecía en las demás partes de América, ni siquiera en los Estados Unidos. Serían muchos años después que la doctrina norteamericana impuso algo que se llama otras misiones, otras operaciones. Y resulta que lo que establecía, lo recuerdo en el FM 100-100, FM 100, operaciones. ¿Tú sabes qué es lo que decía? Otras operaciones. Lo que nosotros habíamos hecho desde hace tiempo. Nosotros sentamos doctrina con eso. Y las otras operaciones que son caso de rescate, caso de salvamento, asistencia en medio de las ocurrencias de desastres. Ahí vi yo, ahora mismo, en una noticia reciente de hace 2 días, que el por qué el Comando Sur tiene una gran cantidad de recursos, de medios, increíble para ese caso, debido a ese enfoque doctrinal del que nosotros somos pioneros, la República Dominicana. Y entonces, observar también que ellos han participado, creo, el Comando Sur, en 5 o 6 operaciones bélicas. Pero en 200 y pico o más de operaciones de rescate y salvamento,
del que nosotros también hemos sido beneficiados. El papel de las Fuerzas Armadas norteamericanas en el caso del ciclón David fue importante, muy importante. Inclusive perdieron aeronaves y vidas humanas. Interesante. En ese esfuerzo. O sea que y yo te decía que tiene una razón antropológica. ¿Tú sabes por qué? Y sociológica. Porque ¿de dónde vienen las Fuerzas Armadas? Vienen de la población, del pueblo. Exacto. ¿Y a dónde vuelven? Población civil. ¿Y a dónde vuelven? Al pueblo. Entonces, no hay nada ideológico y nada que pueda romper ese vínculo que se hace patente en todas las épocas. Creo que lo último fue las inundaciones aquella que pasaron en Santiago, en uno de los gobiernos del presidente Fernández, que las Fuerzas Armadas jugaron un papel protagónico. Bueno, interesante toda este análisis que nos hace el general. Nosotros vamos a la primera pausa comercial y en breve continuamos con estos análisis del general Soto Jiménez. Ya volvemos. Montaña Mágica, un lugar mágico. Contáctanos. De Jerónimo iPhone. Búsquelo en todas las redes y haga su pedido al teléfono que usted quiera. Comuníquese con Jerónimo iPhone, el lugar donde usted debe llegar y buscar su teléfono. Pero de igual manera usted puede comprarlo y se lo envían directamente con garantía. Los mejores teléfonos nuevos siempre están en Jerónimo iPhone, como debe de ser. El 23 de septiembre del 2026 será la fiesta de la nación. El maestro de maestros, Ramón Orlando, y sus amigos estarán celebrando los 50 años de la vida musical del maestro de maestros en el Estadio Olímpico. 50,000 personas cantaremos y celebraremos la música de la nación. Entrada general $1,000 por persona. Para información acerca de localidades especiales, acceda en la web a tuboleta.com.do. Te esperamos en los 50 años del maestro de maestros, Ramón Orlando. No hay nadie más para sustituirte.
el dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30,000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Auto Mayella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales, @Automayella, o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega, y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Automayella, el dealer de los dominicanos. ¿Compraste un camión Jackman fuera del país? ¿Ahora no encuentras piezas ni servicios? Muchos camiones son falsos, ensamblados sin autorización, sin garantía, sin respaldo. Ve a lo seguro. Compra tu Jackman original en CK Trans Motors. Representación exclusiva en República Dominicana. Elige bien. Elige CK Trans Motors. Bueno, retornamos en el análisis del general Soto Jiménez. Para nosotros siempre un honor de que usted nos reciba donde quiera que usted esté. Bueno, general, recibo la invitación, a la cual le agradezco de su parte, y no solamente de usted, sino también del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, sobre la presentación del documental Soldado de la Democracia, un documental de Alberto Saya, basado en el libro de Los Muchachos de la Democracia, que es su libro, que estará mañana en exhibición, en la presentación inicial, el cual yo le agradezco mucho tanto al Indotel como a usted por la invitación, y estaremos por allá. General, si le puede dar un poquito a la audiencia un briefing de lo que será este documental y de lo que fue el libro, obviamente. No sin antes, a mí no me gusta dejar cabo suelto. Quiero decirte que las Fuerzas Armadas, el pueblo dominicano debe sentirse orgulloso de sus Fuerzas Armadas. Orgulloso. Porque siempre han estado... Mira, en otras palabras, todo lo que se ha hecho en ese sentido, en todos los gobiernos, el auxilio, el rescate, eso es parte de las Fuerzas Armadas. Teniendo en cuenta que tú debes saber también que las Fuerzas Armadas son una cantera de material humano capacitado y profesional. Eso es así. Y se hace patética. Y ha sido así siempre, ¿verdad? Y lo seguirá siendo. Es una de las instituciones donde la disciplina impera. Sí, lo es ahora y lo seguirá siendo siempre. Y más que una solidaridad política, circunstancial, propia también del sistema internacional, es una solidaridad histórica, bionívoca, como ella puso una palabra de la física. Bueno, sobre el documental, quería decirte que personalmente yo agradezco como autor, como el libro fue presentado, como tú sabes, y entonces yo agradezco como autor que el instituto, que el Indotel, en la persona del señor Guido Gómez Mazara, que no está cometiendo un privilegio con nosotros. Ellos han desarrollado en los últimos tiempos, como sabe la población, una serie de documentales al respecto. Yo quiero agradecer la deferencia de que, y lo hago como autor, vuelvo y recalco, que mi libro, Los Muchachos de la Democracia, que es el libro de todos los muchachos de la democracia, lo que aparece en el libro y lo que no aparecen, y algo más profundo. De esos oficiales, muchos de ellos muy capaces, que no participaron. ¿Quiénes fueron los muchachos de la democracia para que la No, yo quería culminar porque ya se ha dicho, se ha comunicado, y la esencia misma de los muchachos de la democracia. Pero yo quería decirte algo más interesante desde el punto de vista de este programa. Los libros y los documentales, en este caso, tienen su historia secreta.
Y además está a señalar que hay una relación con el señor Guido Gómez Mazara, también de carácter histórico. Pero debo decirte también que hace, creo que 2 años, sí, 2 años y algo, yo recibí la visita del doctor Guido Gómez Mazara. No era funcionario del gobierno, sin embargo, estaba escribiendo una serie de documentos muy interesantes. El último acaba de salir ahora, ya de carácter muy político, lo que no debe repetirse, pero este libro era sobre la democracia, no solamente en nuestro país, sino en América Latina. Y tenía testimonio, él estaba elaborando ese libro, tenía testimonio importante que yo había también recibido otra visita de un personaje que es clave en los muchachos de la democracia. Es el señor Graham, que fue de los observadores en las elecciones del 94. Yo cuento en el mismo libro cómo nos conocimos y en qué circunstancia apareció, ¿verdad? Y ese señor que fue de los observadores, yo no sé si ustedes recuerdan que declaró tiempo después que las elecciones no habían sido ni diáfanas ni transparentes. Estamos hablando, para que la sintonía, para que la audiencia se ubique, de el 1994, cuando casi se produce una crisis política en las elecciones, las famosas elecciones del candidato José Francisco Peña Gómez y Joaquín Balaguer. Sí, y fue también un año, ese evento, un año climático, yo creo que definitorio para los muchachos de la democracia, ¿verdad? Y debemos comenzar por ahí, porque fíjate que el documental se llama Los soldados de la democracia. Exacto. Y el libro se llama Los Y muchachos eso, de la sí, democracia. bueno, pero déjame decirte que el doctor Peña Gómez le llamaba a ese grupo el equipo militar o el grupo de los coroneles, pero el presidente Hipólito Mejía, que hay que recalcar que fue nuestro... El enlace. No, el enlace no. Fue el líder. El líder político de ese grupo para el doctor Peña Gómez, desde el 90. Quiero decirle, y yo narro en el libro cómo yo conocí al presidente, cómo se produjo eso. Ahí en el libro está explicado todo, ¿verdad? Bueno, pero lo más importante, digo yo, sobre el documental, es que Guido me visita, yo lo recibo como siempre con mucho gusto, estábamos ahí, vuelvo y recalco, no era funcionario ni nada por el estilo. Y entonces, él me habla de los soldados de la democracia, que era como él le llama en su libro, al que le dedica prácticamente una página o dos o un capítulo, no recuerdo bien. Y me empieza a preguntar sobre eso, con una grabadora ahí, que llevaba no Guido, sino el que iba a ser después guionista, el guionista del documental, del documental, a partir de mi libro. Y entonces, mi primera pregunta a Guido fue que cómo él sabía eso. Realmente él no me dijo, pero él tenía mucha información, y mucha información verídica, ¿verdad? Y yo le dije, mira, fíjate una cosa, tú me estás matando el gallo en la funda porque yo estoy escribiendo sobre eso. Exacto. Yo estoy escribiendo sobre eso. Y el nombre casi parecido. Sí, pero lo que, ¿cómo que dice? Que lo que no daña contribuye o aumenta. Fortalece. Bueno, entonces, hablamos, él me grabó sin tapujo y él hace un informe bastante objetivo. Y es más, yo dije que antes y después de Guido, con el que se reunió el embajador ese que yo te dije, que fue embajador en Canadá después, aquí en el país. Entonces, revivimos cosas. No con Guido, sino con el personaje. Bueno, Yo recuerdo, y cosas más general, yo recuerdo en el lanzamiento del libro Sí. de Los muchachos de la democracia, que fue en la Universidad del Caribe, que yo asistí, y recuerdo muy bien que el ambiente fue muy democrático
democrático porque en él estuvo presente el presidente Hipólito Mejía, estuvo presente el presidente Leonel Fernández, y de la parte del Partido de la Liberación Dominicana estuvo una representación muy emblemática del partido. Y recuerdo que lo que se llevó a cabo en ese evento era no un evento ni por política, ni un evento para darle aquiescencia al líder, no. Se buscó un evento, se hizo un evento, se produjo un evento democrático. Ahí se habló de democracia. Y eso es lo importante que hay que recalcar en estos procesos que está pasando en el país. Bueno, pero yo diría que muy bien, democrático, de eso se trataba. Pero yo quiero decirte además que todo el que aparece en ese libro, ahí no hay concesiones. Como diría el presidente don Hipólito Mejía, ¿qué dijo él en su discurso? Aquí dice, esto es la verdad. Dijo, yo lo he leído 3 veces. Aquí está la verdad. El presidente Fernández lo que hizo fue un análisis histórico de del proceso y de esos procesos que él también le tocó actuar. Y por eso está en el libro. Y por eso está el presidente Danilo Medina en el libro. Que yo digo en el libro que si él no lo hubiese referido antes, lo que a él le tocó vivir, yo tampoco lo hubiese referido, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, se trata de eso, se trata de la verdad. Y entonces, yo lo que te digo es que en el caso del documental, que no podemos perderle, bueno, después se le ocurrió a Guido, ya lo había mencionado en su libro, ¿verdad? De forma muy objetiva y cercana a la realidad. No cercana, no, en la realidad. Inclusive con fuentes que escapaban a nosotros, porque eran fuentes externas, ¿verdad? Y entonces se hizo así. Bueno, pues le nació a Guido dentro de sus proyectos de documentales históricos, sobre todo de historia contemporánea. Entonces, lo del documental. Alberto Sayas, que es el productor, hace un trabajo, yo diría que impresionante, no conducido por nosotros, no conducido. O sea, el referente es el libro, del que yo soy autor, pero él hace un estudio con todos los participantes, sí. Con todos los participantes. Es un trabajo interesantísimo, objetivo y verídico, donde no entra tampoco la politiquería del momento, ¿verdad? No entra. Y es bastante objetivo. Eso será, se llevará a cabo el día de mañana. Así es. A las 3 de la tarde, ¿verdad? Allá en Downtown Center. Sí, creo que en el cine. Caribbean Cine. O sea que le invitamos a los autorizados, aunque no soy yo que invito. A mí me mandaron 25 invitaciones, pero precisamente es gratis. Es gratis. Y entonces podrán ahí ver ese trabajo que yo considero muy acertado. Bueno, vamos a hacer un segundo corte comercial y vamos a retornar en breve. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible.
Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de Pignoración de Arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, retornamos aquí con el análisis del general Soto Jiménez y estábamos hablando antes del corte sobre el documental de los soldados de la democracia basado en el libro Los muchachos de la democracia del general Soto Jiménez y quisiera, general, ya en estos últimos minutos que nos queda, para darle una visión a la audiencia un poquito más acabada de qué fue. Sé que muchas personas vivieron ese momento sobre esa situación que se dio, ese conflicto político que se dio en República Dominicana en 1994 sobre esas elecciones tan reñidas de José Francisco Peña Gómez, el gran líder de Masa, y el doctor Joaquín Balaguer, que casi hay un tranque político y electoral en ese momento. Y usted, junto a un grupo de militares, jugaron un papel predominante sobre mantener la democracia y la voluntad popular. Entonces yo quiero que la audiencia sepa qué fueron los muchachos de la democracia. Yo he dicho, imagínate tú, muchas veces ya, mi visión como autor y como participante de los muchachos de la democracia. Yo te dije los del nombre. Sí. El doctor Peña Gómez le llamaba a ese grupo, el grupo de los coroneles, el equipo militar, y el presidente Hipólito Mejía, que vuelvo y repito, era nuestro jefe político, por llamarle así de una manera, le llamaba a los muchachos de la democracia. Los muchachos de la democracia por el nombre, porque yo he repetido muchas veces, ni él nunca nos dijo otra cosa, y no tengo por qué decir ni acondicionar nada, aunque el que se excusa se acusa. Nunca tuvo intenciones facciosas. Me refiero a golpe de Estado, asonada, insurrección, sino respetar la voluntad popular, que no solamente en el 90, el año que nació, sino que había sido objeto de discusión y había sido traumada desde mucho tiempo atrás, quizás después de la Guerra de Abril. Bueno, la Guerra de Abril fue proceso de un golpe de Estado también, que fue el golpe de Estado del 63. Pero yo te voy a decir algo. La motivación de eso, porque tú te dices, ¿por qué después de 36 años, después de haber surgido, por qué se dice ahora? Y hay muchas razones. Ese era un grupo en toda la historia dominicana atípico, más cercano al primer golpe de Estado de la República, que lo dio don Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, ¿verdad? Y fíjate que siendo él el propiciador de ese golpe para expulsar a los proteccionistas, a los conservadores, a los anexionistas de la Junta Central Gubernativa, cuando se le ofrece a la presidencia, él dice que no, que él quiere ser presidente. Que sí, pero con votos. Exactamente. Con votos. Que sea democrático. Claro. Y entonces después del contragolpe de Julio es hecho prisionero cuando está en esas labores. Entonces, fíjate,
La situación, yo digo siempre que ese grupo que congregaba gran parte de los militares profesionales de las Fuerzas Armadas, los mejores militares, se puede decir así, para usar un dominicanismo, se llevó siempre en esa línea, pero es atípico. Es atípico. ¿Por qué? Porque primero, a nosotros nunca se nos ofreció nada, ningún tipo de recompensa, únicamente eso. Únicamente eso, proteger la voluntad popular. Proteger la voluntad popular evitando las delicadas situaciones que pudieron derivar eso. Por eso yo digo que eso fue una anomalía institucional frente a una anomalía mayor, porque eso no nos lo inventamos nosotros. Lo del fraude colosal no lo inventamos nosotros. La permanencia de la crisis política que generó esas elecciones del 90, y que en ese caso no era el PRD ni era el doctor Peña Gómez. Lo que se estaba debatiendo era el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana con su candidato, el profesor Juan Bosch. Bueno, y entonces yo, sin el pienso ni el creo, te voy a decir que ese grupo que agrupaba, ya te vuelvo y repito, lo mejor de las Fuerzas Armadas, si tú atiendes el número, porque ahora quizás cuando se habla de la pirámide de mando, estamos hablando que ese grupo llegó a concentrar 200 oficiales superiores, mayores, tenientes, coroneles y coroneles, pero la mayoría de esos oficiales venían del comando de tropas tácticas, venían también de las escuelas, eran profesores, directores de escuelas, militares. La mayoría había sido formado en los Estados Unidos. Y entonces, y en otros países. Entonces yo te digo que hay que, para no alargar eso y empezar a darnos coba a nosotros mismos, te digo que hay que citar un versículo de la Biblia, una enseñanza, que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿por qué era típico también? Porque ese grupo nacido en el 90, que llegó su punto climático en el año 2004, te voy a decir una cosa. 94. Te voy a decir algo importante, que tiempo después llegó a los mandos militares. Cuando el presidente llega, el presidente Mejía llega, entonces, ahí está, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Poner en práctica de los mandos, tratar de poner en práctica desde los mandos lo que nosotros elaboramos un plan que elaboramos para lograr la institucionalización y la profesionalización de las Fuerzas Armadas, para no que se repitiera lo que nosotros vivimos. Así es. ¿Y cuál es el resultado? Que a partir, y ese es el gran legado de los muchachos de la democracia, que no se ha vuelto a producir otro evento. Aquí cada elección terminaba en una especie de catástrofe, como si fuera la muerte. Así es. Una muerte anunciada, citando a García Márquez. Crónica de una muerte anunciada. Sin embargo, pero además otra cosa muy importante, para que tú veas los frutos de eso. Claro, que llegamos a los mandos en el gobierno del presidente Hipólito Mejía y del PRD. Sin embargo, hoy en día, donde todos estamos en retiro, esos oficiales superiores estamos en retiro, y los que tampoco participaron, que hay que hacer un reconocimiento, eso no quiere decir que nosotros teníamos la última Coca-Cola del desierto. Hubo muchos oficiales que no participaron, capaces, muy capaces, tan profesionales como nosotros. Sin embargo, ellos que sabían permanecieron tranquilos. ¿Verdad? Que no se facilitaron. Y nosotros tampoco tomamos ningún tipo de represalia, ¿verdad? De represalia. Entonces, ¿tú sabes cuál es el legado? El gran legado. El gran legado es que ahora todos esos oficiales están en retiro, siguen defendiendo. Hicieron su carrera militar. Sí, siguen defendiendo la democracia, con sus derechos civiles y políticos adquiridos, siguen así. ¿Y tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes lo que sucede con eso? Que todos militan en partidos diferentes,
esos generales que tuve en partidos diferentes. Y ese documental, usted va a oír la voz no dirigida de ellos. De cada uno de su ellos. Expresión de esa experiencia que había que contar y que se contó. Así finalmente. será. Bueno, el tiempo se nos termina. Hoy, en este lunes 29, gracias a todos ustedes por la sintonía, bueno, en general, y que el que quiera leer el libro, adquirir el libro, puede pasar por la librería Cuesta. Claro. Los muchachos de Democracia, bastante interesante sobre ese evento en particular. Señores, nos vemos el próximo lunes por aquí mismo. Cinevisión, Canal 19, gracias por la sintonía.